Normalmente, a ver, cuando alguien se enfrenta a un diagnóstico médico o, no sé, a un problema de ingeniería, pues existe una expectativa de precisión milimétrica. O sea, pensemos en un brazo roto. Claro, te hacen una placa y listo. Exacto. Una radiografía te muestra esa línea blanca dentada, el médico señala la pantalla y dice, pues ahí está el problema. Es algo completamente binario y sobre todo muy visual. Totalmente. ¿El hueso está roto o no lo está? Es una respuesta limpia, categorizada. Y bueno, al ser humano le reconforta enormemente que las cosas sean visibles, medibles y que encajen en cajitas perfectamente ordenadas, la verdad. Nos da una sensación de control sobre la realidad. Pero claro, luego damos un paso hacia el mundo de la psicología, hacia este intento de comprender la mente humana, y de repente, pues esa máquina de rayos X ya no sirve en absoluto. Ya, es que nos encontramos ante un paisaje muchísimo más turbio, lleno de matices invisibles. Eso es. Y para quienes nos escuchan hoy y se enfrentan próximamente a exámenes oficiales de psicología, ese paisaje no solo es turbio, sino que está minado de trampas. Trampas en forma de preguntas tipo test, diseñadas literalmente para confundir. Ujú. Diseñadas para pillar al vuelo a quien no va preparado. Justo. Así que hoy tenemos sobre la mesa una pila inmensa de exámenes reales, cientos de preguntas oficiales, y nuestra misión en esta inmersión profunda es desgranar exactamente cómo funcionan esas trampas. Pues es un análisis absolutamente crucial, porque, a ver, el error más común al preparar estas pruebas es intentar memorizar datos sueltos. Nombres aleatorios como si fueran la lista de la compra, claro. Cobra un sentido lógico. Y las respuestas correctas casi que se vuelven evidentes por pura deducción. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio de esa evolución. Todo este viaje arranca con un intento obsesivo por hacer de la mente algo medible, algo que pudiera rivalizar con la física o la química. Y ahí es donde emerge Wilhelm Wundt. Wundt, el gran clásico, inaugurando las teorías mentalistas al montar el primer laboratorio formal. Pero lo fascinante aquí es que su objeto de estudio, o sea, sus primeros experimentos, versaron sobre algo tan aparentemente inabarcable como los sentimientos. De las primeras grandes trampas de los exámenes. A ver, cuéntanos. Pues Wundt necesitaba que su método pareciera rigurosamente científico, ¿vale? Y en las opciones de respuesta, los examinadores suelen sugerir que Wundt utilizaba la introspección libre. Quien marque esa opción pierde el punto instantáneamente. Es categóricamente falso. Claro, claro. Para entender por qué es falso, imaginemos una cata de vinos ultra estricta. Si usáramos la introspección libre, alguien probaría un vino y diría, pues me recuerda a las tardes de verano en el pueblo de mis abuelos. Me hace sentir nostálgico. Y para Wundt eso sería un desastre absoluto. Ruido sin valor científico, efectivamente. Su método exigía que el sujeto dijera algo más en plan, siento una astringencia de nivel 4 en la lengua, seguida de una nota ácida que dura exactamente 3 segundos. Tenía que ser una disección sensorial casi robótica. Esa analogía da justo en el clavo. Por eso, la respuesta correcta es siempre la introspección entrenada. Nunca libre. Exactamente. Introspección entrenada. Requería reglas de control experimental severas. El sujeto tenía que estar altamente capacitado para observar su propia experiencia sin contaminarla con romanticismos. Y ligado a esto hay otro concepto vital de Wundt que es oro puro para los test. La apercepción. Uy, sí, la percepción cae muchísimo. Los exámenes formulan la pregunta de manera muy específica. Te preguntan, ¿la percepción es anterior, simultánea o posterior a la percepción? Y ahí la gente duda. Claro, pero la clave mecanística aquí es que para Wundt la apercepción es siempre anterior. Es un acto de voluntad previo. O sea, primero existe la disposición voluntaria de atender a algo y solo después se percibe. Ese detalle temporal de que es anterior, de verdad, es la clase de matiz que salva un examen. Ahora bien, este intento de seleccionar la mente en pedacitos no convenció a todos. Si cruzamos el océano hacia Estados Unidos, topamos con William James y el funcionalismo. Efectivamente, un enfoque muy distinto. James argumentaba que intentar aislar los átomos de la mente, como hacía Wundt, pues destruía la esencia misma de lo que intentaban estudiar. Totalmente. Mientras el estructuralismo de Wundt se obsesionaba con describir la estructura estática de los procesos mentales, el funcionalismo de James se interesaba por su utilidad. O sea, ¿para qué sirve la mente? ¿Cómo nos ayuda a adaptarnos?
Y aquí la frase literal que hay que rastrear en las opciones del examen es que James describe la conciencia como una corriente de pensamiento. Eso es, un flujo continuo e incesante. Es la diferencia entre analizar una gota de agua estancada en un portaobjetos de microscopio y estudiar la fuerza de un río en pleno movimiento. No puedes pausar un río sin que deje de ser un río. ¡Qué buena imagen! Y hablando de medir y estudiar corrientes, hay un grupo de pioneros de la medición que sentaron las bases estadísticas de la psicología y que caen constantemente en preguntas aisladas. Hay una cadena lógica fascinante aquí, empezando por Francis Galton. Bueno, Galton es el punto de partida para el estudio de las diferencias individuales. En términos de examen, se le asocia directamente con haber formalizado el gran debate entre naturaleza y crianza. O sea, intentar cuantificar qué porcentaje de nuestros rasgos proviene de la herencia genética y cuánto es moldeado por el entorno y la educación. Exacto. Pero claro, para medir si alguien es diferente o excepcional, primero tienes que saber qué es lo normal. Y ahí es donde entra un nombre que a veces desconcierta en los tests, Quetelet. Quetelet, sí. Y fíjate que Quetelet no era psicólogo. Era matemático y astrónomo, pero aportó una herramienta sin la cual la psicología diferencial no existiría: el concepto estadístico del hombre medio. Aplicó la curva de distribución normal a las características humanas. Justo, porque sin ese promedio estadístico es imposible establecer desviaciones. Y esa herramienta matemática abre la puerta a la siguiente gran revolución. Binet y Simon toman ese concepto de promedio y lo aplican a la inteligencia infantil. Esa es la conexión clave que hay que memorizar. El hito de Binet y Simon fue revolucionar las pruebas de inteligencia creando el concepto de edad mental. Edad mental. Y lo hicieron, precisamente, comparando el rendimiento de un sujeto individual con el rendimiento promedio, es decir, el hombre medio de Quetelet, de su grupo de edad cronológica. Todo encaja como un engranaje. Pero bueno, para cerrar a los pioneros no podemos olvidar la memoria. Ebbinghaus es un clásico en los exámenes. Otro nombre fundamental, desde luego. Y la pregunta trampa siempre gira en torno a su metodología. El uso de sílabas sin sentido. A primera vista, pues parece absurdo intentar memorizar letras aleatorias, ¿no? Parece muy raro, sí. Pero la lógica detrás de esto es impecable. Si intentas evaluar un producto de limpieza, no lo haces sobre un lienzo que ya tiene pintura fresca y texturas previas. Necesitas una superficie completamente en blanco para ver cómo actúa el químico. Qué buen ejemplo. Ebbinghaus usaba sílabas sin sentido para asegurarse de que el conocimiento previo o las asociaciones emocionales de las palabras reales pues no contaminaran el experimento. Quería medir la retención pura y dura, creando así la famosa curva del recuerdo. Es una metáfora brillante, ¿sí? Aislar la variable aislando el significado. Pero claro, toda esta obsesión inicial por la pulcritud científica, las mediciones exactas y la mente consciente medible en el laboratorio, iba a sufrir un choque frontal tremendo. El péndulo de la historia da un giro violento y nos arrastra hacia lo más oscuro. La rebelión del psicoanálisis. Exacto. Donde la premisa es que lo verdaderamente importante, lo que gobierna nuestras vidas, es precisamente lo que no se puede medir ni ver. Y aquí inevitablemente entra Sigmund Freud. El psicoanálisis es un terreno fértil para confundir a los candidatos. Todos conocen la división teórica del inconsciente, preconsciente y consciente, o la famosa segunda tópica que divide el aparato psíquico en el ello, el yo y el superyo. Sí, eso es conocimiento general, no te van a pillar por ahí. Claro, pero los exámenes buscan un nivel más profundo, buscan la definición freudiana exacta de neurosis. Ojo con esto. Según Freud, los síntomas patológicos no son errores del sistema ni enfermedades físicas, son un sustitutivo de las satisfacciones prohibidas de naturaleza libidinal. Es decir, la mente funciona como un sistema hidráulico. Si hay una tubería de deseo que el superyo bloquea por presiones sociales, esa energía a presión no desaparece, encuentra una grieta por la que salir. Y esa grieta es el síntoma neurótico. Los contenidos inconscientes están tiranizados por el principio del placer. Solo buscan descarga inmediata, ignorando la realidad. Y para acceder a ese sistema de tuberías ocultas, los exámenes siempre preguntan cuál es la ruta principal. La llamada vía regia al inconsciente. La respuesta correcta aquí siempre son los sueños. Freud argumentaba que durante el sueño, las barreras defensivas y la censura del yo se relajan. Y esto permite que esos deseos reprimidos afloren a la superficie. Aunque necesiten hacerlo disfrazados mediante símbolos, ¿no?
para no despertar a la persona con demasiada angustia. Exactamente. Pero aquí es donde necesito hacer de abogado del diablo un momento. Porque cualquiera que estudie este temario ve que Carl Jung y Alfred Adler comenzaron en el círculo más íntimo de Freud, bebieron exactamente de la misma fuente clínica. Entonces, ¿por qué los tribunales de examen penalizan tanto el confundirlos? ¿Acaso no hablan todos de traumas infantiles y conflictos ocultos? O sea, ¿cuál es la ruptura real que hay que detectar en una pregunta tipo test? A ver, es una confusión comprensible, pero la ruptura es tectónica. No son derivaciones, son modelos casi opuestos en su base. Freud es puramente sexual, personal y retrospectivo. Vale. Jung, en cambio, rompe esos límites y se expande hacia lo antropológico y lo universal. La pista fundamental en cualquier examen es el inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo. Eso es. Para Jung, además de los traumas propios, heredamos moldes de pensamiento de toda la humanidad, que son los arquetipos. Si en una pregunta aparecen conceptos como la sombra, el ánima o el animus, la respuesta es Jung de cabeza. Y su objetivo terapéutico no era simplemente apagar un síntoma neurótico, sino lograr la individuación. Un desarrollo integral del ser. Justo. Y a nivel metodológico hay que atribuirle la creación del test de asociaciones verbales. Muy importante para el test. Vale, para visualizarlo. Si la mente fuera una casa, Freud descubrió que debajo del salón hay un sótano oscuro lleno de cosas reprimidas. Pero Jung excavó más abajo y dijo, un momento, debajo de este sótano personal están las ruinas de una civilización antigua que conecta con los cimientos de las casas de todos los demás seres humanos. Tal cual. ¿Y dónde encaja Adler en esta arquitectura? Pues Adler tira en una dirección completamente distinta, mucho más pragmática. Abandona el determinismo biológico freudiano y se enfoca en las metas futuras del individuo y en su contexto social. El concepto estrella para Adler en los test es el plan de vida. Que se desarrolla en 3 esferas, si no recuerdo mal. Eso es, la profesión, la amistad y la sexualidad. Pero atención a la trampa metodológica aquí, porque suelen preguntar por su estilo terapéutico comparado con el psicoanálisis clásico. Ajá. Mientras el terapeuta freudiano es una pantalla en blanco, alguien muy pasivo con sesiones diarias, el terapeuta adleriano es mucho más activo y reduce la frecuencia de las sesiones para fomentar la independencia del paciente. Vale, resumen rápido. Freud es el conflicto interno por el placer. Jung es la mitología compartida de la humanidad. Y Adler es el plan de vida y la integración social. Ha quedado cristalinamente claro. Perfecto. Sin embargo, toda esta especulación sobre arquetipos invisibles, sueños simbólicos y deseos reprimidos, pues acabó agotando la paciencia de otra facción de investigadores. Exigían volver a las pruebas empíricas palpables. Y esto provocó el nacimiento de una escuela radical, el conductismo. Menudo cambio de paradigma. Ya te digo. Su postura fue tajante. Si la mente es una caja negra inobservable, vamos a ignorarla por completo. Estudiemos solo la conducta que se puede ver y cuantificar. Y el líder de este movimiento radical fue John B. Watson. Para Watson, la introspección no tiene ninguna validez científica. La mente no importa. Él define al organismo como algo meramente reactivo. Y las preguntas suelen indagar sobre su justificación para este enfoque, ¿verdad? Exacto. Watson argumenta que elige los hechos de conducta porque son explicables por otros hechos. Es decir, son eventos físicos que reaccionan a estímulos físicos del entorno. Nada de suposiciones esotéricas. Y Watson cimentó esta visión sobre el trabajo previo de Iván Pavlos y su condicionamiento clásico, donde el aprendizaje es una simple asociación de estímulos. Y también sobre la ley del efecto de Edward Thorndike. Sí, y ojo con Thorndike porque hay una trampa recurrente. Sus postulados sobre cómo las consecuencias fortalecen o debilitan una conducta nacieron del aprendizaje animal con gatos en cajas problema, no de estudios con humanos. Muy buen apunte para esquivar fallos. Pero bueno, si hablamos de consecuencias y conductismo en exámenes, el protagonista absoluto es B.F. Skinner. Y aquí, madre mía, se esconde la madre de todos los errores. Skinner lleva el conductismo a su máxima expresión con el condicionamiento operante. Su meta declarada, que es literal en muchos test, es predecir y controlar la conducta. Pero, como bien dices, el mayor sumidero de puntos en estas pruebas está en la terminología. La confusión entre castigo y refuerzo negativo. Esa misma. Analicemos la mecánica de esto a fondo, porque la palabra negativo es un falso amigo lingüístico terrible. Sí que lo es.
En el habla cotidiana, pues negativo suena a algo malo, a un castigo, a sufrimiento. Pero en la jerga estricta de Skinner, negativo es un término puramente matemático. Significa resta, significa quitar algo de la ecuación. Exactamente, esa es la clave matemática. Un refuerzo, por definición inamovible, es cualquier consecuencia que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita. El refuerzo positivo aumenta la conducta sumando algo agradable, como dar un premio. ¿Lógico? Pero el refuerzo negativo aumenta la conducta retirando un estímulo desagradable justo después de que se realice la acción deseada. Conceptos como el escape o la evitación pertenecen al refuerzo negativo. Para ponerle una imagen cotidiana. El pitido del cinturón de seguridad en un coche. Es un sonido muy molesto. Te abrochas el cinturón, que esa es la conducta, y el sonido desaparece. Eso es. La retirada de ese estímulo desagradable, esa resta que decíamos, refuerza enormemente el hábito de ponerse el cinturón en el futuro. Eso es refuerzo negativo. Es un alivio, no un castigo. Y hay otra trampa sutil aquí. ¿Qué es exactamente lo que se refuerza en el modelo de Skinner? Pues mucha gente marca la opción de que se refuerza la conexión estímulo-respuesta, porque le suena genéricamente conductista, pero falso. Eso es de teóricos anteriores. Para Skinner, lo que se refuerza es siempre la respuesta misma. Vital retener ese matiz. Ahora, tratar a los humanos como meros sistemas de entrada y salida, ignorando el pensamiento, pues tenía un límite. El conductismo estricto empezó a mostrar grietas ante comportamientos complejos. ¿Qué ocurrió entonces? Que entraron en escena los neoconductistas, intentando salvar el modelo introduciendo variables internas sutiles. Tenemos preguntas clave sobre Clark Hull, Hall, sí. quien sofisticó el sistema argumentando que el motor de la conducta es la reducción del impulso, y añadió el concepto clave de incentivo para explicar la motivación. Vale. Y luego está Edward Tolman, un pionero absoluto, que rompe un poco las reglas estrictas al proponer los mapas cognitivos. El trabajo de Tolman con los laberintos es fascinante. Demostró que un sujeto no necesita un refuerzo inmediato para aprender un entorno. Es como ir de pasajero en un coche haciendo la misma ruta todos los días. Aunque no vayas conduciendo ni recibas un premio al llegar, tu cerebro está creando un mapa mental del trayecto de forma silenciosa. Claro. Y así, pues nos encontramos en una encrucijada histórica tremenda. Por un lado, el psicoanálisis dicta que somos esclavos de impulsos reprimidos incontrolables. Por otro, el conductismo dicta que somos robots biológicos programados por estímulos y refuerzos. Era una visión bastante desoladora de la humanidad, la verdad. Y como reacción vital para recuperar el libre albedrío, nace la tercera fuerza, la psicología humanista y existencial. El postulado irrenunciable del humanismo, y que suele ser la respuesta correcta en preguntas de definición general, es que el hombre tiene capacidad de elección. El exponente más famoso aquí es Abraham Maslow. Todo el mundo conoce su pirámide de jerarquía de necesidades. Partiendo de las necesidades fisiológicas en la base hasta llegar a la autorrealización arriba del todo. Efectivamente. Pero la pregunta trampa de Maslow es sobre patología. Te preguntan, ¿qué ocurre cuando se interrumpe ese proceso natural de autorrealización? ¿Y qué hay que marcar ahí? La opción a marcar es que el individuo desarrolla reacciones neuróticas y compensatorias. Es un contraste brutal. La neurosis para Freud nace de la sexualidad reprimida. La neurosis para Maslow nace del potencial humano frustrado. Justo. Y junto a él está Carl Rogers con su terapia centrada en el cliente. Y aquí surge una duda metodológica fuerte. A ver cómo nos la aclaras. Dime. A la teoría de Rogers se la califica de no directiva. Si uno lee eso rápido en un examen, pues parece que el terapeuta simplemente se sienta, asiente de vez en cuando, no dirige nada y cobra la sesión. Suena pasivo. ¿Qué mecanismo hace que esto funcione realmente? Llamarlo pasivo es el mayor error que se puede cometer en un examen sobre Rogers. El esfuerzo clínico que exige su modelo es hercúleo. La actitud nuclear del terapeuta rogeriano, su herramienta principal, es la consideración positiva incondicional. ¿Consideración positiva incondicional? Sí, requiere una confianza radical en la persona del cliente. No le das consejos porque el terapeuta asume que el individuo tiene los recursos internos para sanar si se le proporciona el clima adecuado. Un clima de empatía profunda y ausencia total de juicios externos. Entiendo.
O sea, no se trata de abandonar una planta moribunda a su suerte, se trata de construir un invernadero con la luz, la temperatura y la humedad perfectas para que la planta vuelva a crecer por sí misma sin tener que tirar de sus hojas. Preciosa analogía y muy exacta para el examen. Es fascinante. Y esta búsqueda de crecimiento interno nos enlaza con la vertiente existencial. Aquí los exámenes suelen mencionar a Rollo May, clasificándolo técnicamente dentro del bloque humanista. Pero el gigante del existencialismo aplicado a la clínica es Viktor Frankl. Sí, la logoterapia de Frankl nace de las circunstancias más extremas imaginables. A nivel de evaluación, la afirmación innegociable sobre su terapia es que plantea que la labor del terapeuta es ayudar al paciente a encontrar o restablecer el sentido de su vida. El sentido de su vida. Eso es. Y Frankl acuña un término propio para las preguntas de diagnóstico, las neurosis noógenas. Estas neurosis no provienen de conflictos libidinales infantiles, provienen de un vacío existencial, de no encontrarle un para qué al sufrimiento o a la propia existencia. La falta de sentido como verdadera enfermedad. ¡Qué potente! Llegados a este punto de la historia, hemos visto las grandes teorías generales. Pero la psicología necesitaba aterrizar todos estos conceptos para aplicarlos en la educación, en las empresas y en la evaluación clínica diaria. Vamos a explorar los mecanismos de estos modelos aplicados que inundan los test. Perfecto, vamos a ello. Empezando por los intentos de clasificar la personalidad. Existe una teoría, la de Sheldon, que vincula cuerpo y temperamento, y que hoy genera muchísimo escepticismo. ¿Normal? Resulta casi contraintuitivo. Es como juzgar la capacidad de un software moderno basándose exclusivamente en el color y la forma de la carcasa del ordenador. Ya, puede parecer arcaico, pero sigue siendo un pilar en la historia de la psicología de los rasgos y aparece constantemente. Entonces hay que saberlo. Sheldon proponía una correspondencia estricta. Hay que memorizar el par exacto. El temperamento biserotónico, que es el sociable, relajado, corresponde al tipo físico endomorfo, más redondeado. Por el contrario, el temperamento cerebrotónico, introvertido y contenido, se empareja con el físico ectomorfo, delgado y frágil. Biserotónico con endomorfo y cerebrotónico con ectomorfo. Vale. Y dando un salto cualitativo enorme hacia modelos más sofisticados de la personalidad, tenemos a Gordon Allport, quien propuso una jerarquía estricta. Exacto. Allport dividió los atributos en rasgos cardinales, que son esa pasión dominante que define toda la biografía de alguien. Los rasgos centrales, que son las características generales que nos describen, y los rasgos secundarios, que son preferencias situacionales. Pero hay una pregunta metodológica que siempre cruza la línea entre estadística y personalidad, y que es temida por su complejidad. El uso sistemático del análisis factorial para descubrir rasgos aptitudinales. ¿Cómo funciona este mecanismo matemático y a quién pertenece? Pertenece a Raymond Cattell. El análisis factorial es un método estadístico puramente correlacional. Imagina que pasas un cuestionario de cientos de preguntas. El análisis factorial agrupa matemáticamente las respuestas que varían juntas. Ponnos un ejemplo. Pues si la gente que responde que le gustan las fiestas también responde que habla alto y que disfruta de los deportes de riesgo, la matemática deduce que debajo de esas tres conductas hay un único factor oculto causándolas. Por ejemplo, la extroversión. Cattell usó esto empíricamente para mapear la personalidad sin basarse en teorías previas. Es extraer la estructura invisible a partir de los datos crudos. Muy inteligente. Y derivado de estos esfuerzos psicométricos, llegamos al modelo dominante actual en muchas evaluaciones, los 5 grandes. Eso es. Cuando un examen describe un perfil orientado a la imaginación, la creatividad y la tolerancia a la diversidad, contraponiéndolo a una mentalidad cerrada y rutinaria, ¿a qué factor específico se refieren? Se refieren a la apertura mental o apertura a la experiencia. Los otros 4 pilares de este modelo, para tener la foto completa, son la estabilidad emocional, que es el neuroticismo, la extraversión, la afabilidad y la responsabilidad. Perfecto. Cambiemos de terreno hacia la clínica cognitiva. Hay un autor, Albert Ellis, y su terapia racional emotiva, que propone un mecanismo llamado autocharla. Una autocharla que se interpone entre los hechos y la emoción. Exactamente, el diálogo interno. Es decir, el evento en sí es solo material en bruto, como una película sin editar. La autocharla es el editor mental que le añade una banda sonora de terror o de comedia.
Y es esa edición interna la que nos perturba, no el evento original. Es una descripción inmejorable de su postulador básico. Ellis demostró que al cambiar esa cognición defectuosa, esa autocharla irracional, se consigue de manera directa un cambio conductual y emocional profundo. Veamos ahora la aplicación al aprendizaje, a la psicología educacional. David Ausubel aporta un concepto vital, el aprendizaje significativo. ¿Cuál es el mecanismo de este aprendizaje y cómo interactúa con el concepto de transferencia? Pues para Ausubel, el nuevo conocimiento no se deposita en una mente en blanco. El aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se conecta de manera lógica y no arbitraria con conceptos relevantes que ya existen en la estructura cognitiva del alumno. Vale. La influencia que tiene lo ya aprendido sobre la facilidad para retener lo nuevo es lo que él denomina transferencia. Funciona exactamente como el velcro. La nueva información solo se queda pegada si el alumno ya tiene los ganchos conceptuales previos adecuados para atraparla. Justo. Y bueno, para cerrar este bloque aplicado, hablemos de la psicología de las organizaciones. Los exámenes suelen enfrentar dos visiones sobre cómo optimizar el trabajo y la eficacia. La ordenación científica del trabajo frente a la teoría de la burocracia. Son dos enfoques mecanicistas, pero muy distintos. La ordenación científica del trabajo, que se atribuye a Frederick Taylor, descompone cada tarea en movimientos hiperespecíficos. Como una cadena de montaje, ¿no? Eso es, buscando cronometrar y maximizar la productividad física de cada obrero. Por otro lado, la teoría de la burocracia del sociólogo Max Weber asume que la eficacia general se logra creando una estructura jerárquica monumental. Que es una terrible hoy en día. Ya, pero estaba regida por reglas inflexibles que eliminan cualquier tipo de ambigüedad o favoritismo personal en el proceso de toma de decisiones. Ese era el objetivo. O sea, Taylor ve al humano como una pieza optimizable dentro de la fábrica, mientras que Weber construye un inmenso sistema de relojería legal para evitar que el factor humano corrompa el proceso. Tal cual. Bueno, con esto hemos completado un viaje exhaustivo. Desde los cronómetros de Wundt intentando cazar un sentimiento, pasando por los impulsos freudianos, la resta matemática del refuerzo negativo de Skinner, hasta aterrizar en los engranajes burocráticos de Weber. Ha sido intenso. Pero revisando en conjunto toda esta historia de conceptos recurrentes, hay un patrón final asombroso que subyace en estas evaluaciones oficiales. Fijémonos en que las preguntas no solo evalúan el contenido de las teorías. Existe una obsesión perpetua con la metodología en sí. ¿Es verdad? Preguntan por qué se usó el método observacional aquí, el método correlacional del análisis factorial allá, o el método hipotético deductivo. Es innegable, la herramienta de investigación importa tanto como el descubrimiento empírico. Y esto deja una reflexión profunda para asimilar el temario. La verdadera historia de la psicología, o sea, lo que realmente narran todas estas hojas de examen, no es únicamente un catálogo de mentes brillantes debatiendo. ¿Qué es entonces? Es la crónica de una inmensa frustración y una búsqueda incesante. Es la lucha de la ciencia por encontrar el método, el bisturí metodológico perfecto para intentar diseccionar y cuantificar algo tan escurridizo, cambiante y colosal como es la propia experiencia humana. Pues es una perspectiva reveladora. Desde luego, memorizar es mucho más sencillo cuando entiendes que cada autor, desde Ebbinghaus contando sílabas hasta Frankl mapeando el vacío existencial, estaba simplemente intentando resolver los errores de la generación anterior. Confiamos en que desentrañar estos mecanismos y trampas arroje luz sobre el temario y aporte a nuestra audiencia una base de razonamiento muy sólida para descartar opciones incorrectas en las pruebas reales. Seguro que sí. Mantened esa mentalidad crítica al leer cada pregunta, buscad siempre el mecanismo oculto y muchísimo éxito en ese futuro análisis frente al papel. Hasta la próxima inmersión.